hundiéndonos en la unidad. Cuando Jesús se detiene a la orilla del lago de Genesaret, no encuentra hombres exitosos celebrando una buena jornada, sino pescadores agotados, frustrados y con el cansancio marcado en el cuerpo. Han trabajado toda la noche sin obtener resultado alguno. Las redes están limpias, las barcas vacías, y el silencio del fracaso pesa más que el cansancio físico. Sin embargo, en medio de ese escenario, hay algo que no se ha perdido. Siguen dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Jesús se acerca a ellos porque muchas veces Dios espera a que se acaben nuestras fuerzas para enseñarnos que el futuro verdadero no nace del esfuerzo humano, sino de la obediencia confiada. Jesús sube a la barca de Simón y desde allí enseña a la multitud. Antes de pedir obediencia, Jesús ofrece su palabra. Primero, forma el corazón y luego llama a la acción. Cuando termina de hablar, da una orden que parece ilógica: remar mar adentro y echar nuevamente las redes. Pedro sabe que no hay peces. La experiencia lo confirma, y la noche infructuosa aún pesa. Aún así, responde, apoyándose no en su conocimiento, sino en la palabra del Señor. Esa obediencia sencilla, nacida de la fe, es el punto exacto donde se abre la puerta al milagro. La pesca resulta tan abundante que las redes comienzan a romperse. El milagro supera la capacidad de una sola barca, y aquí se revela una enseñanza profunda sobre la unidad. Pedro no intenta sostener la bendición solo ni apropiarse del resultado. No guarda silencio ni actúa con egoísmo. Hace señas a los compañeros que están cerca para que vengan a ayudar. La bendición que comenzó con una obediencia personal se multiplica cuando es compartida. Dios no diseñó sus milagros para el aislamiento, sino para la comunión entre los suyos. Cuando los compañeros llegan, ambas barcas se llenan hasta casi hundirse. El peso del milagro habría hundido a uno solo, pero en unidad fue sostenido. Así ocurre también en el pueblo de Dios. La obediencia individual sin comunión puede convertirse en carga, pero la obediencia vivida en unidad se transforma en gozo compartido. Lo que uno recibe puede bendecir a todos. Lo que uno retiene puede limitar a muchos. La unidad no elimina el esfuerzo, pero reparte el peso y preserva la bendición. El relato muestra además que el trabajo conjunto es indispensable. Las redes no se rompieron por descuido, sino porque estaban cargadas más allá de lo que un solo grupo podía manejar. Cuando muchos sirven con un mismo corazón, las redes se sostienen. El reino de Dios no avanza por talentos aislados, sino por obreros que trabajan juntos. La cosecha es grande, pero necesitamos manos dispuestas y corazones alineados. La unidad no borra las diferencias, pero las pone al servicio de un mismo propósito. Las redes representan el servicio. Cuando el servicio se vive en soledad, se desgasta. Cuando se vive en comunión, se fortalece. Dos son mejor que uno, no solo porque producen más, sino porque se sostienen cuando alguno cae. En la obra del Señor, nadie fue llamado a competir, sino a colaborar. Somos colaboradores de Dios, no rivales espirituales. Las redes se rompen cuando hay orgullo, se afirman cuando hay humildad y disposición para trabajar juntos. Otro aspecto clave es la dirección. Jesús indicó hacia dónde remar, y todos se movieron en esa misma dirección. La verdadera unidad no es solo uniformidad, sino movimiento conjunto hacia la voluntad de Dios. Remar juntos implica sostener el ritmo personal al propósito común. Cuando cada uno rema hacia su propio rumbo, la barca no avanza. Cuando todos obedecen la voz del Señor, aún el cansancio se convierte en fuerza renovada. En esa barca nadie era innecesario. Cada mano, cada remo y cada red contaban. En el diseño de Dios ningún miembro puede despreciar al otro.
La unidad reconoce el valor de cada hermano y entiende que todos son necesarios para llegar a la orilla. Donde hay unidad, nadie sobra. Donde hay división, todos pierden. La abundancia produce temor y humildad en Pedro. Al ver el milagro, reconoce su pequeñez y se postra. La verdadera unidad nunca conduce a la exaltación personal, sino a la humillación delante de Dios. Jesús no rechaza a Pedro, sino que transforma ese momento en llamado. La unidad no solo sostiene la bendición, también prepara para la misión. De pescadores cansados pasan a ser llamados a pescar hombres. Este relato nos recuerda que la unidad no surge de la comodidad, sino de la obediencia compartida. No se forma cuando todo es fácil, sino cuando el peso es grande y se necesita ayuda. La unidad se forja cuando el orgullo se deja a un lado y se reconoce que el milagro es demasiado grande para cargarlo solo. En la barca del Señor, nadie puede decir que no necesita a los demás sin poner en riesgo el avance de todos. La unidad tampoco significa ausencia de cansancio, sino presencia de propósito. Todos en esa barca estaban cansados, pero el cansancio no los separó, los unió. Cuando se rema en la misma dirección, el agotamiento se vuelve soportable y la esperanza se renueva. La comunión no elimina la fatiga, pero evita el abandono. El relato concluye con una decisión radical. Dejan todo y siguen a Jesús. Ese es el verdadero fin de la unidad. No es la abundancia ni el reconocimiento, ni el éxito visible, sino el seguimiento fiel de Cristo. Hundirnos en la unidad no significa perder identidad, sino ganar propósito. No significa fracasar, sino avanzar, juntos, bajo la dirección del Señor. Cuando obedecemos juntos, servimos juntos y remamos juntos. Dios llena las barcas y guía a su pueblo hasta la orilla que Él ha señalado. La unidad es el terreno donde Dios derrama su bendición, donde el cansancio no destruye la fe y donde la obediencia se convierte en fruto duradero para todos. Allí, juntos, aprendemos que nadie avanza solo en la obra del Señor. Así, justo así es cuando viene el llamado del Señor para trabajar en su obra. Publicaciones Esruel, un ministerio de la Iglesia de Cristo.